En nombre de la familia Lola Torres, es para mí un grandísimo honor poder dar la bienvenida a Martín Berasategui a nuestra tierra. Este premio nace en el año 2002 como homenaje a todos y a todas los cocineros gallegos que hicieron cátedra de los fogones y que han puesto en un lugar que corresponde a la cocina tradicional gallega. Benvidos a la 17ª edición do Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres. Como sabedes, o Premio Nacional de Gastronomía Lola Torres galardona nesta edición a Martín Berasategui. Cuando hablamos de gastronomía estamos hablando de una actividad que va mucho más allá del simple hecho de sentarse en una mesa y disfrutar de una receta que nos puedan ofrecer nuestros cocineros y nuestras cocineras. Estamos hablando de un ámbito que abarca muchísimas profesiones, muchísimas actividades, que nace y surge de la materia prima, que es lo principal. Non me podo esquecer un día como hoxe das nosas raíces. Unhas raíces ligadas ao sector da cultura, da gastronomía e do turismo. Lola Torres me lleva a mis orígenes. La cocina de mis orígenes es un bodegón familiar, una casa popular de comidas donde yo no iba a casa como va mi hija o vais vosotras. Nosotros a casa solamente íbamos a dormir y cuando hacías las trastadas después de salir de la escuela, luego ibas a esa casa popular de comidas donde nací, que era de mis padres, y para mí es un homenaje es un premio homenaje a esas amas de casa, a esas madres que tanto y tanto han hecho para que la cocina española esté donde está. Non podemos esquecer que todo o que temos hoxe baséase no que fomos onte. Ningún destes recoñecementos sería posible sen o labor de cociñeiros que, como Lola Torres ou moita Lola Torres, traballaron para ter unha Galicia cada vez mellor. Y luego tengo muchos amigos que son una lección y el camino a seguir, que son una gente solidaria, de amigos de Galicia, que hacéis una labor impresionante y que yo no podía imaginarme de que Galicia sería un ejemplo para el tema solidario. Al final todos podemos estar sin techo, yo podía ser tranquilamente uno de ellos, todos podíamos estar escasos de algo, la vida nos sonríe, como nos podía haber dado un vuelco, como a muchísima gente que no se lo merece le pasa. Pero bueno, Amigos de Galicia nos da una vez más una gran lección de solidaridad y a ver si aprenden un poquito todos estos que mandan. Como representante da Fundación Amigos de Galicia, quero trasladar en nome de todo o equipo a nosa sincera felicidade. Y tengo que deciros que este premio estará al lado del Tambor de Oro de San Sebastián 2005, que es el premio que más me tocó el tilín del corazón, de la cabeza, del paladar, de la fibra más sensible que tengo, y este premio, Amigos de Galicia, Lola Torres,